Ahí estaba, la amiga Marinina Bertoldi, entonces, pasando en la mañana del 89.1 aquí en la FM Convivir. Y como te decíamos, ya estamos con visitas aquí en el estudio. Bienvenido Julián Hernández. Hola, buenas, ¿Cómo le gracias va? por la invitación a No, por favor, este gran bienvenido Fernando espacio. Frank también. Bien cerquita del micrófono, dele nomás. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, muchas gracias también por la invitación, encantado de estar acá. Ahí está. Bueno, y vamos a estar conversando, vamos a contarle a nuestra audiencia, Julián es profesional de la salud, es Ajá. médico, y Fernando es ingeniero agrónomo, y han estado trabajando en conjunto y en colaboración también con el Centro de Salud de Carpintería, con la Escuela de Carpintería. Bueno, han producido una información o una documentación muy interesante acerca de lo que tiene que ver con la alimentación, en particular en los niños y niñas de aquí de la localidad, o de la localidad vecina de Carpintería, mejor dicho, y ellos presentaron esta información en su momento en el Centro de Salud de Carpintería, y ha continuado este trabajo, continúa, tiene una seguimiento que es muy interesante, pero además se fueron detectando cuestiones que son del presente y que hay que tener en cuenta para el futuro, ¿no? Sí, Básicamente es eso. sí. Bueno, sí, la idea es que cuenten un poco esto, que a partir de este estudio, qué datos tomaron y cómo llegaron a dar una charla en la salita de salud médicos con un ingeniero agrónomo, por ejemplo. Sí, lo que nos valimos fue de la información que brinda un programa nacional, que es un programa que ha sido desfinanciado en los últimos 4 años drásticamente, pero que la iniciativa del Centro de Salud de Carpintería siguió viva, y es el PROSANE, que es el Programa de Sanidad Escolar, conocido y de hace tiempo, en donde el Centro de Salud va a la escuela a hacer un examen de toda la población escolar, con la diferencia que esta vez tuvimos la soberanía de quedarnos un rato con las planillas, procesarlas nosotros, analizarlas, de ahí tomar, hacer propio el dato para tomar después conductas. Y Claro. esa fue lo interesante de lo que se produjo. Es la planilla del PROSANE, no la inventamos nosotros, es algo que ya está preformado, pero sí analizamos y combinamos datos de acuerdo a lo que nos podía llegar a interesar, con un a priori de que íbamos confirmar lo que pensábamos que íbamos a encontrar. Bien, ¿y qué fue lo que encontraron así a rasgos generales en el PROSANE? Principalmente lo que, digamos, el problema más importante de salud del mundo y de Argentina, que es el sobrepeso y la obesidad. Sí. En población infantil, con unos índices similares a los que se ven en otras partes del país, que entre sobrepeso y obesidad teníamos el 30% de la población infantil. Es mucho eso. Es un montón, claro que es un montón, sabemos que está increciendo. Y bueno, con esos datos confirmados, con una muestra representativa estadísticamente hablando de carpintería, no solo de la escuela de carpintería, sino de carpintería, pudimos, con esos datos empezar a iniciar algunas acciones interesantes en el centro de salud. Insisto con la importancia de que el centro de salud se abre a este tipo de iniciativas y toma el problema de una manera local. Entonces, eso es muy interesante. Todo esto no puede existir si no tenemos un centro de salud abierto a responder a las necesidades de la comunidad. Bien. Empezamos. Bien, ¿y qué fue lo que fueron desarrollando en esta articulación entre el desarrollo de este programa, el PROSANE, los datos que tuvieron y el Centro de Salud? Principalmente se tomó la conducta de modificar la colación que se le da a los chicos en la escuela. Bien. ¿De qué a qué? Principalmente grandes cantidades de azúcares, hidratos de carbono en general, reducirlas, adecuarlas a la edad de la población infantil. Bien.
respecto a las calorías, disminuir mucho el aporte de azúcar externo. Eso fue lo primero que se hizo. Lógicamente no es que vamos a combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad con estas medidas, sino que es una acción en territorio, ¿no? Claro. Y eso desde el punto de vista de la escuela. Problematizar esto, además encontramos multicaries, o sea, más del 50% de la población infantil tiene 2 o más caries, que es un montonazo. Es muchísimo. Sí. También la correlación entre sobrepeso, obesidad e hipertensión en niños, que sabemos que existe, digamos, está documentado científicamente, Sí. Y también se han encontrado registros, al menos no podemos decir hipertensión, pero sí registros de presión elevada en la población infantil, con una relación entre sobrepeso y obesidad mayor que cuando no se tiene sobrepeso o obesidad. No sé si Claro. me explico. Claro. Sí, sí. Y después el otro punto significativo es que, bueno, si la población escolar ya está con sobrepeso y obesidad en un 30% en el momento que hicimos esa valoración, pues bueno, tenemos que ir a buscar una población de menor edad para poder prevenir este Bien. problema. Y así fue que se desarrollaron en trabajo con otras disciplinas no médicas, que en este caso una puericultora, Ujú. fue como parte del equipo del centro de salud, financiada por la Municipalidad de Carpintería, sus honorarios, para trabajar en la promoción de la lactancia y el apoyo en las primeras comidas de una población, primero de 0 a 2 años, con la expectativa de poder abordarlo de 0 a 4 años. Bien. Y en relación a esto, ¿cómo manejaron el tema alimentación en general, no solamente en los primeros años, sino... Bueno, para eso es que dijimos, bueno, nosotros discutimos, es un grupo que discute el modelo Sí. médico hegemónico, no todo pasa por los médicos, dijimos, esto hay que abrirlo, hay que hacerlo no solo multidisciplinario, transdisciplinario, metadisciplinario, no hace falta una disciplina para discutir esto. Ujú. Y dijimos, vamos a llamar a alguien que sepa de producción de alimentos. Bien, ¿no? y ahí llegó. Y ahí llegó Fernando. Entonces encontramos en una charla en un centro de salud, donde hablábamos algunos profesionales de la salud, Sí. De temas que saben más otras personas, no nosotros. Bien. Y Fernando es un caso en particular, porque no solo es ingeniero agrónomo, sino que está en un millón de otras cosas, ¿no? Que por ahí vale la Sí. pena decir, porque es un ingeniero agrónomo que no tira agrotóxicos, por ejemplo. Claro, Fernando, bueno, se ha especializado en producciones agroecológicas, trabaja muy cerca de, bueno, en la Secretaría de Agricultura Familiar, así que bueno, fue esta mirada agronómica la que llegó a la salita de salud. Y ahí contanos, Fernando, bueno, ¿cómo te sumaste a esta charla, a esta discusión metadisciplinaria, y cuál fue tu aporte en esta discusión? Bien, sí, la agronomía es una disciplina rara, ya es una transdisciplina Sí. en sí, es una carrera tecnológica, quizás otro caso de carrera tecnológica es la medicina también, Uh-huh. donde el conocimiento se toma y se aplica a transformar la realidad. También, siguiendo la metáfora de la disciplina, muy permeada a los intereses comerciales Sí. del capitalismo y de quienes modifican para su objetivo, en un caso la relación salud-enfermedad, Uh-huh. y en este caso el negocio alimentario. Bien. Entonces la agronomía tiene esa complejidad, y yo en particular llego al debate de la salud a partir de experiencias personales, familiares, cercanas, y vinculado a lo que ustedes nombraban recién de los agrotóxicos. Uh-huh. En concreto, hace más de 10 años que acá en el Valle del Conlara estamos denunciando y queriendo transformar el sistema de agronegocios desde la denuncia y desde el anuncio, esas dos cosas que van de la mano. Y en este caso también la agroecología tiene una hermana, que es la soberanía alimentaria, Sí. que está creciendo como paradigma en la discusión teórica y en la discusión práctica. Bueno, acá en San Luis tenemos una cátedra libre de soberanía alimentaria en la Universidad Nacional Sí. de San Luis, de la que yo también soy parte. Y entrando por esos debates de la alimentación, en mi caso particular descubro hace 3 o 4 años
todo el mundo del debate de los ultraprocesados. Bien, que es un concepto nuevo que tiene 10 años, que es Sí. importante saber que surge desde países del sur, en concreto desde Brasil, y que es algo que hoy se está tomando en todo el planeta, sobre todo en los ámbitos científicos y de debate académico, pero desde hace bastante en los ámbitos de políticas públicas. ¿Qué son así brevemente, qué son los ultraprocesados para que quienes escuchan Bien. sepan por dónde Son por dónde viene? comestibles, Sí. que está el debate de si son alimentos o no, si podemos disputar ese sentido de la palabra alimento. Son comestibles que tienen muchos ingredientes, que han pasado por muchos procesos industriales, Ujú. que justamente no tienen bastante menos que ver con la cocina Ujú. familiar, o incluso con la cocina de lugares que cocinan para la venta, Sí. y mucho más que ver con un sentido industrial de hacer con cosas baratas, cosas caras, Ujú. pintadas de distintos colores, promocionadas, empaquetadas, puestas en valor así económico por la publicidad, y bueno, y que están vinculadas directamente con las enfermedades vinculadas a la malnutrición, no tanto al hambre, que también podemos hablar de hambre y hablamos en este momento del país en concreto, Sí. sino con algo que es la contracara, pero que van de la mano, que es la malnutrición, que son las enfermedades crónicas no transmisibles que se llaman, que bueno, son enfermedades tremendas, reversibles, o sea, desde la prevención, Ujú. como enfermedad, y que han sido declaradas pandemia. Ahora que estamos con la palabra pandemia, con el Sí. coronavirus y todo eso, la obesidad está declarada pandemia, y las enfermedades crónicas vinculadas con la alimentación también. Perdón, No lo digo yo, un ingenierito de los molles, lo dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Yo leo y repito. Perdón, Claro. Fer, cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles, hablamos de lo que tiene el vecino de acá: hipertensión Eso. arterial, obesidad, Diabetes. cáncer. No sé si Sí, diabetes. Diabetes, Por claro. supuesto. Estos ultraprocesados de los que hablas están vinculados específicamente con cáncer. Entonces, Perdón. hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? No de enfermedades raras. Y Para- claro, sí. hay un dato que es que si a nivel global los 7.000 millones de habitantes Sí. los sumamos quienes sufren hambre, que Sí. son 800 millones, y sumamos quienes tienen estas enfermedades o están en camino, o sea, en mucho riesgo, llegamos a la mitad de la población mundial. O sea, estamos hablando de un problema más grande que la mayoría de los problemas de salud de los que escuchamos hablar más. Que por donde miremos la estadística, de alguna forma nos tiene que estar afectando, ya sea a nosotros mismos o a mi compañero o a mi vecino o a quien sea. Sí. Para ponerle el nombre y apellido a los ultraprocesados, porque me parece interesante Bien. que quede claro esto, estamos hablando del paquete de galletitas, del alfajor, de las gaseosas. Cruzan todos los grupos alimentarios. Bien. En todo lo que es procesado, que es las cuestiones milenarias que aparecen en la Biblia, el pan, el vino, Sí. hoy todos los panificados Bien. pueden ser el de la panadería de acá de la esquina, Ujú. que no es un ultraprocesado, que es un producto procesado. Sí. Tenemos panificados, tenemos todas las bebidas azucaradas, tenemos Ujú. los cárnicos, los productos elaborados con derivados de la carne, Bien. ultraprocesados, que son todas... Un paté. El Claro, paté, todas las la cosas viandada. El esas pan, cosas. pero el pan Bimbo, por ponerle el nombre como claro, pide Cecilia. el pan es un caso, es un ejemplo que el pan de Sí. la panadería o el pan que uno puede hacer en la casa tiene 3, 4 ingredientes. Bueno, el pan de ultraprocesado tiene 18. Claro. Y dentro de esos, algunos problemáticos para Bien. la salud. Claro. En general, bueno, y los cárnicos también vinculados directamente por la Organización Mundial de la Salud como cancerígenos. Okay. Eso es o sea, no quiere decir que porque yo coma paté cada tanto voy a tener cáncer. No es ese el concepto. El Ujú. concepto es que si los evito, tengo menos riesgo Ujú. de padecer enfermedades. Porque la complejidad de estas enfermedades, que son multicausales, entonces, Claro. por supuesto que tiene que ver
el estilo de vida, la cuestión mental, ejercicio, el descanso, todo eso tiene mucho que ver con estas enfermedades, pero también la alimentación. Bien. Porque a veces vemos en los medios que hablan no sé, incluso desde ámbitos académicos medios raros, que son las asociaciones médicas, por ejemplo, que muchas veces están financiados por la industria, y escuchamos cosas como, por ejemplo, que la alimentación no es tan importante en la obesidad infantil, una locura. Sí. O, por ejemplo, bueno, distintas cosas por el estilo. Y bueno, y la industria de la carne le echa la culpa a la industria del azúcar, la industria del azúcar le echa la culpa a la industria de la carne. Las dos interfieren en las guías alimentarias, que es como el sistema de salud recomienda o desrecomienda ciertos grupos alimentarios. Bueno, esto, como les decía, es nuevo, tiene 10 años desde la primera publicación científica, y algunos países lo están tomando para sus sistemas de salud a partir de la presión de la sociedad y de una visión hasta económica de la salud, de decir, bueno, esta cuestión obvia de que prevenir es mejor que curar, que a veces cuesta que llegue a lo concreto, digamos. Bien, y en ese sentido, ¿cómo esta corriente que contabas antes de la agroecología y la soberanía alimentaria, cómo aportarían para dar una solución a esta pandemia de obesidad y enfermedades asociadas? Perfecto. Las organizaciones campesinas, las organizaciones de productores de lo que se llama la agricultura familiar, el campesinado, que en Argentina tiene muchas expresiones locales y 5 o 6 nacionales, ya se han puesto de acuerdo en tomar a la agroecología como modo de producción y autotransformarse en ese sentido. Bien. Y esa es una parte. La otra parte es esto que hablábamos antes de salir al aire, que las políticas públicas tienen en el mundo, en el país y en lo local, provincial, aislados lo que es el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de trabajo con los agricultores, que es donde yo trabajo. Y bueno, el esfuerzo está en juntar esas cosas que tienen mucho que ver. Claro. Por eso, desde nuestro esfuerzo local, por eso trabajar en la sala de salud, que era la primera pregunta de qué hace un ingeniero agrónomo dando una charla en un sistema, en una sala de salud. Por eso trabajar en las escuelas estos temas, en todos los niveles, con la magia que tiene la alimentación. Por ahí uno con algunos temas tiene que explicar la importancia, y con la alimentación, como a todos nos gusta comer y a todos nos preocupa por un tema o por otro, por el precio, por la calidad, por el acceso, bueno, en este esfuerzo de autotransformarnos como sociedad, necesariamente hay que articular todas las dimensiones. Esta, por ejemplo, de estar acá en una radio también, decís, ¿por qué un sábado a la mañana estamos acá? Tiene que ver con el esfuerzo de la comunicación popular que hacen ustedes y, bueno, de participar en eso. Sí, de difundir justamente esta mirada de empezar a unir cosas que parecían no tener nada que ver unas con otras y que finalmente cuando empezamos a desmenuzarnos encontramos los hilos que las unen, y que tiene que ver con lo que contaba Julián al principio de los datos estadísticos que se hacen en un pueblo vecino a Los Molles, en Carpintería, que dan datos alarmantes sobre la salud infantil, o sea, no de gente que mayor, que ya, bueno, tiene problemas de salud porque es mayor. Estamos hablando de niños y niñas, y cómo esto se vincula a una propuesta de nuevas formas de producción, y ahí nos disparamos hasta, si querés, podemos hablar hasta las 3 de la tarde, porque también dispara a la tenencia de la tierra, dispara a políticas públicas que tienen que ver con el uso de químicos, con el agronegocio y su relación con la biotecnología. O sea, podríamos hablar de todas esas cosas. La idea de hoy concreto, perdón, lo que vos preguntabas, estamos en un país dependiente, en un país que tiene sus mejores tierras dedicadas a la producción de soja y maíces transgénicos para exportación y para la ganadería industrial.
también entre ese listado podríamos hablar de retenciones y demás. Perdóname, Fernando, y el mito este de producimos alimentos para 400 millones de personas. Ahí iba. Claro, en realidad, si nosotros hay unos números interesantes en esto de que el sistema alimentario es un sistema, algo que sucede en un punto del sistema va a tensionar el otro. Si nosotros, si la población argentina dijera, bueno, le voy a hacer caso a las guías alimentarias más interesantes que dicen que tengo que comer no cosas que me hacen mal, sino cosas que me hacen bien, que son la fruta, la verdura, la carne, los lácteos, evitando ultraprocesados, volviendo a intentar cocinar la mayor parte de las cosas que comemos, o comer las que vienen directamente como para comer, como ciertas verduras y ciertas frutas, nos encontraríamos con que la Argentina no produce la suficiente cantidad de verduras, por ejemplo. Claro. Sí produce determinadas frutas que van a la exportación, o ciertas verduras que van a la exportación. Para nada voy a proponer que se cierre la exportación. Tiene sentido la exportación, por supuesto, para un país desde la economía. Pero digo, si la población dijera, bueno, listo, tengo los recursos para comprar el alimento que necesito y me decido a comprarlo, hoy no estaría disponible. Es loco pensarlo, ¿no? Yo no me hubiera dado cuenta de esa cuestión tan simple. Necesité que alguien saque esas cuentas. Entonces, necesariamente hay que transformar una cantidad de cosas. Ahí dijiste dos cosas que me interesan. O sea, no está este alimento disponible y si está, hay que tener los recursos para acceder a eso. Sí. Ahí también labura la agroecología, ¿no? Totalmente. El acceso... hay muchas cosas... alrededor de esto que estamos hablando, ¿no? Porque a la vez que está quienes dicen, qué sé yo, los ultraprocesados light son una propuesta de la industria para cubrir un problema, y no lo digo yo, lo dice la academia y el sistema de salud, son una falsa solución que te lleva a un montón de problemas. Otro problema que tenemos es los superalimentos, es decir, de repente si como mucha palta, no voy a estar mejor. O si como muchas frutas tropicales, entonces compro frutas que valen 500 pesos el kilo. Y que las tienen que traer de no sé dónde. Claro, y que están produciendo otros problemas en esos territorios. Entonces decir, bueno, la producción local, el consumo de verduras frescas, de carne, tratando de evitar los ultraprocesados y tratando de evitar la ganadería industrial en la medida de lo posible, preguntándole al carnicero que le compramos a dónde compra, intentando buscar productores locales que existen, sobre todo de productos animales. Sí, de fruta, verdura, huevo, carne, quesos. Las oportunidades de autotransformarnos como sociedad están. En algunas cosas no son wow, qué oportunidad, hay que aprovecharla. Hay que pelearla y está complicado. Qué sé yo, el subsidio a consumo que ha decidido el Estado Nacional con la tarjeta alimentaria es una oportunidad enorme, por ejemplo. Ahí hay participación, ¿no?, de agrupaciones campesinas que tienen una forma de producción diferente. Sí. Diferente a la hegemónica, refiero, pero que es la tradicional. Sí, que incluso, bueno, hay muchos datos a favor de decir la importancia de elegir estos grupos alimentarios. Quizás es más contundente el resultado en tu salud que la de orgánico o no orgánico. Claro. Es grande la diferencia, es tan grande la diferencia entre alimentos frescos y ultraprocesados, frescos y elaborados que no son ultraprocesados. Es más grande esa diferencia que la otra. La otra tiene un montón de otros condimentos que tienen que ver con... Bueno, en todo caso habrá que plantear una transición de una regulación mucho más seria que la que existe hoy. Y lo que vos dijiste, sobre todo el acceso a la tierra y al agua y a los mercados es lo central. Bien. Y es lo que en muchos casos traba la transición.
a la agroecología. Julián, y volviendo un poco, digamos, al origen de este informe, ¿no? Del PROSANE, esto se planteó en el centro de salud, se empezó a trabajar, vieron esta necesidad del multiaporte y lo trasladaron justamente a la escuela, un lugar de concentración, digamos, de la población, en este caso infantil, que era donde estaba dirigido el estudio. ¿Cómo fue esa interacción con la escuela, con los padres? ¿Se entiende esto que estamos hablando? ¿Llega este mensaje? Debo decir que no. La propuesta surge desde afuera de la escuela y no surge como una necesidad observada de la escuela, ¿no? No sé si... Sí. No hay una conciencia previa de la comunidad de la escuela de esta realidad. Porque también esta problemática está como empezándose a naturalizar y quizás lo que haya que hacer es problematizarla. O sea, nosotros lo que observamos como necesario es, esto es un problema actual y a futuro. Entonces, esa es la batalla que se está dando en este momento. Llevar el problema a las casas, a los ámbitos de compartir que se tienen, puede ser el club, puede ser la plaza, o sea, un montón de lugares que deben problematizar esto como un problema de salud, lo que es. Y bueno, y no está desvinculado, fíjate todo lo que estuvo hablando Fernando, está hablando de salud, Fernando. Claro. Y no hay soberanía sanitaria si no hay soberanía alimentaria. Y no hay soberanía de esa si no tenemos la soberanía política. Entonces, esto está concatenado y es parte de la batalla cultural que hay que brindarla permanentemente, porque no es una casualidad lo que está pasando, ¿no? Esto está impuesto, está pergeniado que así sea. El tema es, uno, suponiendo que se logra problematizar esto, que la comunidad lo charle en los distintos ámbitos y tome conciencia de que la mala alimentación los lleva a tener distintos problemas de salud. ¿Qué propuesta hay para que puedan tener acceso a una mejor alimentación? Mira, propuestas hay montones, principalmente es que las decisiones políticas, por ejemplo, de un municipio pueda generar, promocionar el acceso a la tierra para la producción de alimentos, para una venta local de alimentos, y que esos municipios puedan gestionar un acceso a los mercados, porque también es complejo para el producto, primero que produzca, o sea, imagínate, sobre todo en estas tierras, que tenga acceso al agua, como dijo Fernando recién, para producir, y que después tenga la posibilidad de venderlo en algún mercado local, que el flete no sea una imposibilidad. O sea, gestionar esa llegada de los alimentos a un punto de venta es complejo, pero un municipio puede hacerlo. Sí. Y ni hablar después las decisiones de empezar a recortar, a entender que si voy al club a jugar a la pelota y me dan un juguito, una magdalena y un alfajor, estoy haciéndole un daño a los niños que van a hacer deporte. Entonces, eso hay que entenderlo como que es un problema. Pero los niños están haciendo deporte, no queman eso que comieron. Bueno, vos sabés que cuando calorificamos, o sea, que sacamos la cantidad de calorías que se le brinda, por ejemplo, en esos alimentos ultraprocesados en un merendero, que vale decir, dar de comer está bien. ¿Sí? Partimos de esa base, está bien. Está bueno. Ahora, podemos discutir como comunidad, como sistema de salud, qué es lo que damos de comer. Y esa porción sola representa entre más o menos el 40% de las calorías necesarias en todo el día de ese niño. O sea, en una merienda. O sea, el deporte que hacen en el club no alcanza para que eso que comieron no les haga mal. Pero aún así, que esto está demostrado también en estudios científicos, no te alcanza con ser deportista para que eso no te haga daño. Eso te hace daño lo que hagas o no deporte. ¿No? No es que el deporte es un filtro en el estómago que hace que todas las porquerías no entren. Entran. Sí, de hecho, arrancamos hablando de obesidad. Sí. La obesidad está determinada por un indicador que tiene que ver con edad, con sexo, con el peso, por supuesto, altura y demás. Es un indicador. Hay personas que tienen
ese indicador alto y tienen una salud mejor que personas que tienen el indicador bajo y tienen una malísima alimentación o hábitos. Claro, ahí estamos Como, hablando por de ejemplo, malnutrición. Cosas Claro. que tienen que ver, pero mirando la persona como una integralidad, digamos, Sí. por decir, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, Ujú. por decir algo. Sí, sí. Eh, Sí, o esto, o y quizás en malnutrición, ese- o sea, está comiendo mal, que eso no implica que sí o sí sea gordo, obeso, sino Claro. que haya o sea, que lo que está incorporando en el cuerpo no le está haciendo bien. Los ultraprocesados en general, estos que mencionaba Sí. Julián en particular, que han sido caracterizados por el tema de las calorías vacías, que se lo llama así, tienen mucho de azúcares y de hidratos de carbono en general, que son fácilmente asimilables, que tienen que ver con una saciedad. Tenés hambre de eso. El hambre de eso no existe, el hambre es hambre y quizá es más ansiedad o otra cosa y no hambre. Y te altera también el paladar. Y después, ¿no? Para claro, y otras después cosas. está todo lo que vos, por llenarte con eso, no comés. Claro. Que son las proteínas, las fibras, los minerales, todas esas cosas que sí son nutrientes importantes y que si llegás a tu casa con la panza llena y el plato quizás lo dejas por la mitad. Voy a decir una frase que he escuchado mucho: deja de tomar gaseosa que después no comes. ¿No? ¿Se vendría a ser esa la idea? O largar los bizcochitos que después no comes la comida. Sí, sí. Bueno, va por ahí un poco la... Hay políticas muy concretas en contra del consumo de ultraprocesados que Sí. existen en países de América Latina y que tienen que ver, por ejemplo, con los impuestos a las bebidas azucaradas, que no son solo las gaseosas, sino que son las que no tienen gas y que son azucaradas también. Y por otro lado está la regulación de la publicidad, sobre todo la publicidad destinada a niños. Vincular personajes de historietas o de ya estoy viejo de historietas, de series de Netflix con cómics. comestibles ultraprocesados de Cómic, cómics, claro, claro. de los 80, una cosa muy del siglo pasado. Y con el etiquetado frontal de alimentos, que es algo que en Argentina todavía está en debate y ni siquiera está en el debate que tendría que estar, y en otros países ya existe. Sí, Chile y México por lo menos sé que Claro. le ponen como unos sellos, México ¿no? están ahí, la industria está haciendo mucha presión. Y sí. Perú ya lo tiene. Ah, y Perú. Y Uruguay. Que es el sello negro frontal, no el dato chiquitito que no llego a leerlo ni con los lentes, de el porcentaje de la ración diaria, todas esas cuentas que no saben sacarlas ni siquiera los profesionales. Sino en el frontal, por eso en la etiqueta en el frente del principal, paquete, sí. si es alto en calorías, si es alto en sodio y si es alto en grasas. Y azúcar. Bien, Y azúcar, claro. Son 4. Algunos ultraprocesados tienen 3. Claro. O sea, y eso impacta y decís, Claro. no era tan divertido comer algo que puede ser un problema para mi salud de hoy o del futuro, en el crecimiento, sobre todo en los niños, que es, por supuesto, la prioridad del sistema de salud, Primero, de los únicos privilegiados. Los únicos privilegiados. Bueno, y tiene está que bien ver, sea así. esto de las etiquetas tiene que ver con también derecho a la información, ¿no? A tener la información disponible a simple vista y fácilmente comprensible, así que también esa es una propuesta, creo que para nivel nacional. Lo que Antes dijiste hablábamos de para municipio. resolver, Sí. vos sabés que en las dimensiones que uno aborda cuando habla de el derecho a la salud, Sí, es el derecho al acceso sí. a los servicios de salud, el derecho a la prevención y el derecho a la información. Esas son las 3 dimensiones del derecho a la salud. Entonces, informarse es fundamental. Y cuando nos ocultan la información adrede, están violando el derecho a la salud. El otro día veía un producto, unas papas fritas, Sí. que en otros países iban con el alto en grasas y alto en sodio. En Argentina le habían hecho una y le habían pegado encima con la misma forma, del mismo tamaño, y que uno decía súper crocantes y el otro decía, no sé, lo que necesitas. Claro. Como que hay una impunidad del mensaje Total. de parte de la industria para hacer publicidad. Y bueno, la regulación viene
muy lerda, digamos, muy atrás, digamos, la cantidad. Y es regulación, porque la información puede ser clara, pero estas empresas que son de las más grandes del mundo, lo que dedican a publicidad es mucho más que lo que dedica el sistema de salud a prevención. Entonces hay que regular lo que ellos hacen y hacer prevención, por supuesto. Bien, entonces recomendaciones para la gente que escucha: empiecen a comprar alimentos frescos, a buscar alimentos producidos acá en la región si es posible, a cocinar, a retomar las recetas de la familia, a compartir también ese espacio. Me parece que también eso es algo interesante. La comensalidad. La comensalidad, el compartir un momento de charla también cuando se come, que los ultraprocesados hasta generan eso, porque es paquetito y te lo vas comiendo y listo, y no compartís el momento. Eso por un lado. Creo que es una forma de, al menos individualmente, hasta que se implementen políticas públicas, ir mejorando, ir modificando esto. Y por otro lado, recomendar dos cosas. Uno, los libros de Soledad Barruti, que hablan muchísimo de esto. Mal comidos es uno de ellos y Mala leche es el otro. En ambos casos trabaja estos dos temas. Muy buenos los dos. Y la otra recomendación, que me lo pasaste, Fer, hace un tiempito, un documental de Canal Encuentro, que hay un resumen que pueden ver, que dura 1:15, no es mucho, es un ratito sentarse frente a la pantalla, y está muy bien abordado. Se llama Autosustentables, la película. Lo vamos a colgar en la página de Miravoz en Facebook para que accedan fácilmente. 1:15, y te da un pantallazo de todo esto que estuvimos charlando. Y más, porque también se va a la cuestión de consumo, mega minería, bueno, tiene un combo de todo, pero está bueno para tomar conciencia y para, empezar también a hacer presión popular para que las políticas públicas finalmente se implementen, ¿no? Sí, hay mucho de esto, de que la transformación necesita un cambio personal, familiar, local. Con eso solo no alcanza. Es fundamental eso, y es fundamental cómo eso actúa sobre nuestra conciencia, digamos, nuestras prácticas influyen. Y hace un ratito... Y el otro debate es el macro, que es la regulación política, que en algunos casos lo que ordena ha sido las empresas y el mercado, y sin duda tienen que ordenar el bien común a través de políticas estatales. Así es, y al respecto, hace un ratito repasábamos los anuncios y el discurso del presidente en la apertura de sesiones, y se mencionó este tema en cuanto al desarrollo de una agricultura un poco distinta, más enfocado también en el desarrollo local, familiar, todo ese tipo de iniciativas que requieren el impulso del Estado desde como una política, justamente, ¿no? Que no se profundizó, pero se mencionó como que se tiene en cuenta, y es un paso más para lograr esto, ¿no? Exactamente, sí, hay todo un marco para avanzar, que es la ley de agricultura familiar, la institucionalidad, todos los desarrollos del INTA, hablando como prioridad la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, el acceso al agua, la equidad de género, que tiene mucho que ver con esto. Y bueno, son formas veremos qué es lo que se puede concretar a futuro, pero yo vuelvo a lo que ya dije. Para mí, si se articulan las políticas de salud con las políticas de educación y de comunicación y de agricultura, es donde la agricultura puede transformarse. Si no, van a seguir siendo cosas aisladas. Claro. Tal cual. Bueno, hay mucho para conversar sobre esto. De hecho, Julián en algún momento va a retomar su columna justamente de salud. Lo comprometemos al aire. No, pero ya estaba. Ya lo teníamos hablado. Ya lo teníamos hablado, así que va a estar retomando, y estos temas, por supuesto, que los vamos a retomar y estar abordando desde esta mirada múltiple, ¿no? Que requiere un reconocimiento desde muchos ángulos, y en particular porque, en definitiva, cuando hablamos de los resultados de este estudio,
hablamos de los chicos que conocemos. Sí. O sea, no hablamos de números, de porcentaje, siempre volvemos sobre estos temas, ¿no? Pero son los chicos que nos cruzamos y las familias que nos cruzamos día a día acá en el pueblo, Así es. ¿no? Y es muy concreto. Así que muchas gracias a ambos por la presencia, por toda esta información, que insisto, vamos a darle un desarrollo porque lo merece. Así que, y bueno, y seguramente nos decía Julián que va a continuar este trabajo con estos informes del PROSANE en este año 2020 también. Ahora en marzo nomás, sí. Bien, así que ya saben, y que implica un montón. Se están comiendo un ultraprocesado. Se están comiendo un procesado. Procesado, apenas procesado. Es un procesado de la panadería que es riquísimo. Alto en grasa, alto en un procesado sal. riquísimo porque tiene mucha grasa. Bueno, muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Y como siempre, los esperamos acá para seguir conversando de estos temas.